tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Hoy miércoles 15 de septiembre, pues el mes patrio, día pues que esta noche se congregan algunas familias, ¿verdad? Aún a pesar del COVID habrá algunas celebraciones en algunos lugares, pero bueno, pues la cuestión es cuidarnos lo más que se pueda, usar nuestro cubrebocas en toda reunión y evitar pues estar cerca o compartiendo muy de cerca. Hay que guardar nuestra distancia en todo ello. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa después de este 15 y vamos a los temas, pero antes vamos a saludar a mis compañeros. Carlos Baguey, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy ya listos para que al ratillo soltemos el grito en casa, con poquita gente para evitar los contagios, pero bien, afortunadamente. Un saludo a todos, Surya, Héctor, Alberto. Buenos días. Bienvenido. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, Carlos, Héctor, muy bien, muchas gracias, encantada, un saludo para todos, feliz miércoles de grito, el segundo que lamentablemente pues en la mayor parte del país se debe de realizar las ceremonias del grito de independencia sin personas precisamente por la pandemia, pero bueno, como dice Carlos, lo podemos celebrar en casa. Así es, en petit comité, como dicen. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Aquí, puestazo con mucha emoción de que nos vamos de puente. Excelente. Mira qué dichoso tú, ¿eh? Que aprovechas el fin de semana. Excelente. Y está bien, ¿eh? Está bien el puente. Bueno, unos días no hacen daño, al contrario. Benditos los héroes que nos dieron puentes. No, Eso patria, sí. ¿verdad? Eso sí. Patria y puente. Patria y puente, así es. Pues bueno, vamos a dar inicio y bueno, vamos con los temas que pues están llamando la atención. Y bueno, uno de ellos es que pues la famosa ley de juicio político o desafuero, pues resulta que ya fue aprobada, pero con ciertas situaciones que ponen pues al bloque opositor como que bien parado, ¿no, Héctor? Bueno, mira, creo que fue un ejercicio de democracia, de participación del grupo minoritario en la Cámara de Senadores. El tema que les preocupaba a muchos, así lo declaró el coordinador del PRD, Licenciado Mancera, que había quedado blindada la interpretación de federalismo expuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto implica que a pesar de que se pretendía ya tener un control férreo sobre los gobernadores y demás, sí se fortalece mucho el pacto federal y la república. Y se va a poder juzgar, pero pues a través de los congresos locales exclusivamente, ¿verdad? Está interesante la ley, no pude conseguir el dictamen, fue apenas el día de hoy, el día de ayer la votación, y se regresó el dictamen del Senado a la Cámara de Diputados por los cambios que se hicieron de cómo venía el proyecto original de diputados. Pero está muy interesante el proyecto, independientemente de declaraciones políticas, creo que es interesante. Por otro lado, me preocupa algunos temas de cómo quedó el texto, porque con un poco de perversión política que yo creo que abunda en el grupo de Morena, podrán atacar a los opositores con esta ley, porque al final de cuentas hay una frase por ahí que habla del daño, y para mí no es muy claro el tema del daño, cómo queda, porque dice: cuando caigan en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Imagínense hasta dónde va a ser la interpretación de los intereses públicos, porque yo quisiera distinguir entre interés público y interés de un grupo político en el poder.
y cuáles son los intereses públicos fundamentales y el buen despacho. O sea, ¿hasta dónde voy a poder usar esta ley de escudo o de excusa para atacar a algún opositor que critique o que vaya y se manifieste en contra del presidente de la República o una cosa de estas? Entonces tendrá que haber mucho cuidado con la interpretación que se dé al alcance de esta ley para que no pueda ser utilizada para estos fines. Pues delicado, ¿no? La interpretación, porque entonces estaríamos viendo dónde queda la libertad de expresión, hasta dónde alcanza entonces esa libertad de expresión, ¿no, Surya? Sí, así es. Igual, además de eso, ese punto que menciona Héctor, también es preocupante el hecho de que no se modificó un apartado en el cual se considera como causales para someter a juicio político a todos los funcionarios del país, federales, estatales o municipales, el hecho de que se impidiera o se obstruyera la emisión del sufragio o que materialmente fuera impedida la emisión del mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí cabría también, siendo perversos, una interpretación de acuerdo con lo que ha venido diciendo el presidente López Obrador en N cantidad de ocasiones. O sea, es muy reiterada las acusaciones que ha hecho López Obrador en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Él, desde su perspectiva, la actuación de estos ha atentado contra la democracia. Entonces, de hecho, de manera específica dijo que la consulta popular, que presuntamente era para juzgar a los expresidentes, que fue un rotundo fracaso, solo votó el 7% de la lista nominal, cuando formalmente debían de haber una participación mínima de 40% de los anotados en este padrón. Dijo que eso fue culpa, el que no haya habido mucha participación, fue culpa del INE y los consejeros porque no instalaron muchas casillas. Es decir, que ahí pudiera caber la interpretación de que de manera material se impidió la emisión del sufragio. Si quisieran, también se podría utilizar esta ley federal de juicio político y declaración de procedencia, se pudiera utilizar también en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo cual, por supuesto, es preocupante. En lo que sí llegaron a consensos, y por eso yo creo que es el segundo punto muy bueno que se anota del bloque opositor, fue en el tema de la declaración de procedencia o desafuero de los gobernadores de los estados. Lo que se pretendía, así lo aprobó la Cámara de Diputados inicialmente, era que si un gobernador se le eliminaba el fuero en la Cámara de Diputados federal, los congresos de los estados acataran tal cual, sin ningún tipo de discusión o modificación, lo que determinara la Cámara de Diputados. Esto obviamente atentaba contra la autonomía de las entidades federativas, en contra del pacto federal también, y era una dedicatoria abierta. En vez de ser una norma general, como deben de ser todas las leyes, pues estaba con dedicatoria a lo que pasó con el gobernador de Tamaulipas, que tal y como lo establece el artículo 111 de nuestra Constitución, el gobernador fue desaforado en la Cámara de Diputados, se remite el dictamen al Congreso de Tamaulipas y, como lo dice la Constitución, pues el Congreso del Estado tiene que determinar lo que considere conveniente. Entonces, debe de actuar como corresponde a esa soberanía. Entonces, lo que querían los diputados era que se eliminara esta facultad soberana que tienen los congresos de las entidades federativas, lo cual contraria al artículo 111 constitucional, y como parece que a Morena le urge que salga esta norma, pues al final, si lo dejaban así, iba a terminar siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición. Así que al final Morena aceptó, precisamente para evitar que se judicializara la nueva ley,
Y con esto pues anotan en el Senado nuevamente un punto los del bloque opositor, lo cual es positivo porque bueno, al final de cuentas para eso, como ya decíamos en el primer caso, que fue lo de la revocación de mandato, que la pregunta fue modificada, el hecho de que también el presidente no puede hacer campaña de su revocación y cosas de ese tipo también es un éxito del bloque opositor, así es de que al final de cuentas está funcionando el que se hayan presentado en conjunto en las pasadas elecciones todos estos partidos opositores a Morena. De cualquier forma, todavía, como dice Héctor, se regresa a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, y esta lo tiene que aprobar así tal cual, porque si le vuelven a hacer modificaciones, tendría que de nuevo regresar al Senado y ya no se podría presentar en este periodo, sino hasta el siguiente periodo de sesiones, de acuerdo con el procedimiento legislativo que regula también nuestra Carta Magna. Pero sí, es de destacar este punto. La norma tiene algunas áreas que son preocupantes y que podrían ser utilizadas políticamente en contra de los opositores. Excelente, bien definido esto que nos estás comentando. Carlos Maguey, te escuchamos también tu comentario con respecto a esta ley. ¿Cómo queda? Yo destacaría que se hizo política y creo que política buena. Lo que no vemos con frecuencia en el Senado. Creo que hicieron un buen trabajo las partes. Apretaron como se tiene que apretar en unos temas, aflojaron en otros, los que sabían que no iban a pasar. Hay algunas cosas que unos ceden, otros ganan, y creo que es un triunfo de todos. Yo luego no les concedo mucho a los legisladores. Creo que en esta ocasión sí, habría que reconocerles que se fletaron en una buena negociación política, de esas que logran consensos. Efectivamente no es la mejor legislación, pero para lo que nos tienen acostumbrados los senadores, los diputados, créeme, es buena, ¿no? Con todo y todo podríamos quejarnos de mucho, y aún así creo que es algo decente esto que se consiguió. Lo que desde luego nos vamos a encontrar es que efectivamente hoy podríamos hablar de que se trata de una legislación que puede poner en riesgo algo como, o bueno, que se puede utilizar en algún momento por la oposición, para acallar a la oposición, pero habría que pensar que esa oposición no es, bueno, hoy es la oposición a Morena, pero mañana es la oposición del PRI o del PAN o del que sea, ¿no? Entonces, esos riesgos están ahí latentes. Si dentro de las negociaciones, dentro de los acuerdos, dentro de las charlas, terminó por dejarse, es porque en el fondo todos saben que un día les puede servir a ellos, ¿no? Es decir, hoy puede ser una herramienta que, digamos, sí, la puede usar Morena en contra de los gobernadores del PAN, del PRI, de MC, pero mañana va a ser otro el presidente, ¿no? Y otro el grupo gobernante, entonces, claro, por eso también lo dejan. Insisto, creo que dentro de todo, yo lo que destacaría es que se hizo política, hicieron buena chamba, lograron buenos consensos, y hoy tenemos esta legislación. No es lo ideal, no es lo mejor, no es lo que todos quisiéramos, pero es un buen trabajo. Pues esperemos que realmente se respete esta ley en la forma y en el fondo, y sobre todo, bueno, pues creo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto de los juicios políticos, ¿no? Como nuestra propia Constitución establece, y esto nos lo pueden aclarar Surya y Héctor desde el punto de vista legal, como pues este órgano especial para llevar este tipo de tribunales, ¿no? De juicio ante una persona, ¿no? Cuando pues, se supone nadie puede ser juzgado por otro órgano que no sean los tribunales establecidos, ¿no? Es algo que es difícil de entender, ¿no? Esta parte. No sé si quieren comentar algo sobre Héctor. Sí, de hecho, el presidente es el único al único que se le aplica de manera completa el juicio político. Es decir, que el desafuero formalmente no existe
en la Constitución para el presidente, sino que se debe de seguir el procedimiento de juicio político, que es ante las dos cámaras, Senado y Cámara de Diputados. La de Diputados se constituye en jurado, en órgano acusador, y el Senado en jurado digamos, dictaminador de la acusación. Entonces, nunca, de hecho, en la historia reciente de nuestro país no se ha utilizado el juicio político en contra de ningún mandatario, pero sí se ha hecho en contra de diversos funcionarios. Y en el tema del desafuero, yo no entiendo tampoco por qué es la urgencia a Morena de sacar esta norma, ¿no? O sea, siempre ha habido desafuero, se lleva a cabo conforme a lo que dice el artículo 111 de la Constitución, pero ahora querían una norma específica y sobre todo con todos estos detalles que incluyera a funcionarios de organismos constitucionalmente autónomos y con especial énfasis también en gobernadores. Entonces, no está de más que exista la reglamentación específica, pero de cualquier forma también hay que ver el contexto político en el que se está aprobando esta ley, porque, bueno, es cierto, Morena en las pasadas elecciones ganó la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego, pero también subsisten y ganaron algunos opositores que son importantes, ¿no? Por ejemplo, Monterrey, el Nuevo León, ¿no? Con que ganó MC, está de todos modos el protagonismo que ha tenido Enrique Alfaro al frente del gobierno de Jalisco, y algunos otros opositores que mal que bien le han hecho frente, empezando por Tamaulipas, por supuesto, con Francisco Javier Cabeza de Vaca, son ejecutivos de los estados que le han hecho frente y no han estado de acuerdo con muchas de las políticas de la actual administración, lo cual por ahí no deja de ser preocupante de que se haga también tanto énfasis en este tema del posible desafuero de gobernadores, considerando obviamente que pues, la concentración de poder que ha tenido López Obrador, apoyado por sus legisladores en las dos cámaras, en Senado y Cámara de Diputados. Yo adicionaría que yo creo que la verdad, la minuta que venía de Cámara de Diputados presentaba muchos temas de inconstitucionalidad. Entonces, ahí se reflejaba lo que es en realidad el gobierno federal como estado autoritario que quería controlar todo, y con una simple mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados, ya querían erigirse como defensores de su verdad absoluta para poder desaforar hasta gobernadores y demás con este procedimiento. Y creo que eso fue lo que se corrige en esta segunda parte en el Senado, después de que habían cada quien agarrado sus chivas y se fueron para otro lado porque no pudieron llegar a entendimientos los primeros días, y ahora regresan, entienden el tema de constitucionalidad, entienden, como ya lo dijo Zuria, que de todos modos va a haber acciones de inconstitucionalidad que no tiene caso seguir adelante, y que está funcionando el bloque opositor que existe desde que empezó el Senado. O sea, no, el bloque opositor no es en relación a esta elección pasada. Han venido funcionando muy bien como oposición los senadores de los diferentes partidos, y han logrado que se trabaje más a fondo en el Senado que en la Cámara de Diputados, que con la mayoría absoluta que tenían en el periodo pasado, pues hacían lo que querían. Lo siguen haciendo, lo vimos en los días pasados con algunas leyes. Quiero ver cómo nos va con la reforma de las leyes fiscales, donde también vienen golpes fuertes a la ciudadanía y sobre todo al bolsillo de la clase media. Donde sí hay golpes, bueno, cambiando de tema y agradeciéndoles esta parte de explicar esto de la ley de juicio político, donde sí hay golpes y al parecer la crisis se agudiza es en la frontera sur. Y ahí, pues bueno, ya incluso organismos no gubernamentales como Save the Children han hecho un llamado en relación a que, pues en las últimas semanas se han reportado agresiones que violan y vulneran los derechos humanos de las personas migrantes en el sureste de México, algo que pues es muy lamentable porque pues no es la forma de tratar y violar los derechos humanos de los migrantes, ¿no, Carlos?
Sí, efectivamente, creo que el problema grave que se ha evidenciado con este paso de los migrantes o este intento de cruzar es que vemos la intolerancia no solamente, bueno, sí, en gran medida del gobierno, del gobierno de Morena, pero es algo que ya habíamos visto en el caso de Estados Unidos, que presionaba al gobierno de Enrique Peña Nieto, que presionaba al gobierno de Felipe Calderón, y además, muy importante, que llegó a presionar a los gobiernos estatales, que si ustedes recuerdan, hace algunos años, en tiempos, por ejemplo, de Aristóteles Sandoval, que se estaba dejando pasar, incluso se les brindaban condiciones de seguridad a los migrantes, se habilitó, por ejemplo, el Benito Juárez para que pudieran quedarse. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el gobierno de Estados Unidos apretó a los gobernadores y les dijeron, el que ayude a los migrantes a llegar a la frontera está atentando contra nosotros. Así que ustedes saben, y entonces de repente todos los gobernadores empezaron a decir, sapo, ¿no? Es parte, desde luego, de una presión que ejerce Estados Unidos contra los gobiernos y que, ¿para qué nos hacemos? Terminan los gobiernos por ceder, por decir, sí, está bien, mejor me callo, mejor no le juego y hago una estrategia para contener a los migrantes, más que como una política propia, como una presión de Estados Unidos a la que todos terminan por ceder. Y además yo me imagino que debe ser muy difícil negarse, ¿no? Me imagino que debe ser complicado que te digan, oye, pues a lo mejor nosotros desde aquí de Estados Unidos te podemos investigar lo que se te antoje, cualquier cosa. Y yo no creo que nadie tenga ganas de que le hagan una checadita desde allá, o que le digan, te vamos a dejar de mandar recursos gobierno federal para, no sé si sigue activa ¿cómo se llama? La iniciativa Mérida, pero si sigue, bueno, que a lo mejor la quiten, o algún otro proyecto, ¿no? Me imagino que es en gran medida ese temor a que Estados Unidos te apriete las tuercas, por la que pues prefieres ponerte a patearle sus derechos humanos a las personas migrantes que quieren cruzar por nuestro país para llegar a la frontera con Estados Unidos. Héctor, este problema, como lo dice Carlos, obedece pues a esa decisión de Estados Unidos, de esa exigencia de detener y poner ese bloque en la frontera sur. Mira, definitivamente hay una exigencia total del gobierno de los Estados Unidos a que no permitamos llegar a los migrantes de Centro y Sudamérica, donde también se ven unidos muchos de otros países. Es el problema más grave de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿verdad? O sea, tanto control que tienen ellos para evitar que lleguen gentes, principalmente de países del Medio Oriente, y que luego mezclados entre los migrantes que venían de Centro y Sudamérica, estuvieran llegando gentes del continente europeo, del Medio Oriente. Yo lo que critico es la doble moral que tiene el gobierno mexicano en cuanto, por un lado, exigir la protección de los derechos de los migrantes en la frontera, por el otro lado, aplica el golpe duro a los migrantes en el sur de la República. Me queda claro, y aquí hay que hablar de dos temas muy importantes. Uno es el del cuidado de la soberanía nacional y de que nadie entre a nuestro país si no es mediante un permiso para pasar por el territorio nacional, que implica, como cualquiera de nosotros, la obtención de un pasaporte, a qué vienes, a qué vas, vacunas, situaciones de salud, y la otra, abrir discriminadamente la frontera para que cualquiera pasara y llegara hasta Tijuana, donde se nos estaba armando una bronca terrible, porque ya había cinturones de pobreza enormes en la frontera. Y pues esto hay que verlo desde dos puntos de vista. No nada más el moral, donde la gente dice, ay, pobrecitos migrantes, ¿verdad? Hay que apoyarlos, porque nos estamos también como país quedando con una bronca monumental en la frontera, porque todos estos migrantes no iban a pasar a Estados Unidos. Entonces, al llegar a la frontera americana, que no los dejaban pasar, se estaban quedando a todo lo largo de la zona fronteriza norte.
Entonces, es un serio problema para México, no nada más de salud, de migración, hay que atenderlos, hay que tutelar, como dice el artículo 1 de la Constitución, los derechos humanos de cualquier persona que entre al territorio nacional. Y creo que la mejor situación hubiera sido la contención en la frontera antes de que entraran. El problema es que luego los permiten entrar al país y no quieren que se desparramen por toda la República. Y ahí ya se están violando los derechos humanos porque, insisto, la Constitución claramente establece que cualquier persona que ingrese al territorio nacional por ese simple hecho se le tienen que tutelar los derechos humanos. Entonces, pues mejor que pongan bien su frontera, que pongan bien a la Guardia Nacional, que es para lo único que sirve la Guardia Nacional, para evitar que entren los migrantes en el sur de la frontera y que eviten que entren a territorio nacional y que los países de Centro y Sudamérica resuelvan su bronca como debe ser. Pero también nos volvemos protectores de la frontera norte en nuestra frontera sur, que es el colmo. Sí, así es, me gusta eso eso que comentas de la doble moral, muy atinado. Surya, te escuchamos. Sí, en este tema, bueno, bien dijo Donald Trump, o sea, México iba a pagar el muro y claro, lo estamos pagando allá, en la frontera sur de nuestro país, precisamente, porque no solo tenemos que estar impidiendo que entren todas estas personas que vienen de Centroamérica hacia nuestro país, pensando que pueden llegar a Estados Unidos, sino que además lo hacemos mal. Ni siquiera la Border Patrol en Estados Unidos da un trato como nosotros en las últimas fechas le hemos estado dando a los migrantes. O sea, México debe de sentirse avergonzado por lo que están haciendo las autoridades, por lo que están haciendo los agentes del Instituto Nacional de Migración y obviamente, como decía Héctor, también la Guardia Nacional. Porque al final de cuentas lo que estamos mostrando al mundo es un trato cruel, degradante e inhumano para personas que formalmente en el discurso de esta administración son nuestros hermanos y que lo son, por supuesto. Sin embargo, que el discurso oficial no se corresponde con el trato que que le están dando las autoridades a los migrantes. El hecho de que muchos han sido golpeados, las familias han sido separadas, niños por ahí que se han perdido de sus madres. O sea, la situación ha sido muy trágica y los malos tratos que reciben los mexicanos en Estados Unidos cuando intentan cruzar de manera ilegal ese país, pues son similares a los que están haciendo ahora las autoridades mexicanas con los migrantes centroamericanos. Realmente es de dar vergüenza que con el tema de la austeridad, a pesar de que el flujo migratorio se ha incrementado muchísimo, el Instituto Nacional de Migración y toda la estructura que esta entidad debería de tener para hacerle frente a este problema, no alcanza, ni siquiera se aumentó el presupuesto, pero de hecho se sabe que se ha reducido los recursos que tienen para atender a los migrantes. O sea, además de que se tienen cientos de miles de solicitudes de asilo que no, o sea, están ahí paradas han estado así durante los últimos 3 años y no hay nada que se les resuelva. La verdad es de que yo no veo cuál es la estrategia del gobierno mexicano para dejar de violar los derechos fundamentales de todos estos migrantes, porque ya se ha visto que al final de cuentas no lo pueden contener. ¿Por qué no lo pueden contener? Bueno, por la simple y sencilla razón de que no han sido eficientes los operativos. Y en eficiencia no me refiero a que tiran patadas, golpeen migrantes, separen familias. No. O sea, un cuerpo como la Guardia Nacional debería de estar entrenado de manera específica para que sin ejercer violencia, haciendo un uso racional de la fuerza, puedan detener el ingreso de todas estas personas a nuestro país para que posteriormente ya no haya ninguna necesidad de andarlos persiguiendo en el monte, ahí entre varios municipios cercanos a Tapachula, en Chiapas. Realmente es de dar vergüenza lo que está pasando
y sobre todo lamentar mucho que se estén violando los derechos humanos de todas estas personas, porque al final de cuentas tampoco nosotros querríamos ni queremos que se nos dé ese trato cuando muchos mexicanos van a Estados Unidos. O sea, se ha denunciado, por ejemplo, que en Estados Unidos tenían enjaulados a niños. Bueno, pues no es muy lejano, ¿eh? Los centros migratorios donde los tienen recluidos a muchos centroamericanos en el sur de nuestro país. Entonces, sí, es un tema ahí súper pendiente que parece que no está siendo del todo atendido en la actual administración. De hecho, López Obrador dijo que no se les deja pasar pues porque los quieren proteger. Vaya, qué manera de protegerlos, darles de patadas, separar a las familias. O sea, las escenas han sido terribles. No entiendo cómo esto no ha sido un escándalo que nos alerte a todo el país y que se repruebe los malos tratos que las autoridades le están dando a los migrantes. Sí, y lo que llama la atención, lo que ya comentaban aquí también, es que pues no es lo mismo los tratos a nacionales de otros países que a los centroamericanos, ¿no? Sí, como el caso de los afganos que estuvieron llegando aquí a México, ¿no? Son cuestiones diferentes, el trato totalmente diferente, que incluso hasta mandan avión por un presidente de puesto y pues se lo traen aquí a México. Entonces imagínate cómo andaremos en materia de migración, de política migratoria y derechos humanos. Creo que estamos mal. ¿Algún comentario final que quieran hacer, Carlos? Sí, nada más reiterar o más redondear esta idea que ustedes ya están planteando. Efectivamente, claro que en el caso de los afganos, de las personas afganas, nos dio notoriedad, es decir, nos vistió a nivel internacional. Claro que era una oportunidad de lucir y además hay que decirlo, qué bueno que lo hicieron, tampoco está mal, ¿no? Pero no dejan de ver la posibilidad propagandística de esta acción. Afortunadamente pudieron ayudar a que estas personas salieran, me parece que es excelente, pero a veces también no es inevitable hacer esa comparativa con cómo tratamos a otros migrantes. Insisto, la diferencia es evidente, ¿no? Nos iba a ayudar a quedar bien y creo que lo hicieron y aprovecharon bien esa oportunidad en términos de comunicación. Y bueno, sobre todo que yo pienso, digo, no sé, soy muy mal pensado a veces en este tipo de situaciones. Estos grupos afganos que llegaron en algún momento, y bueno, yo creo que todos los que ven la oportunidad de llegar a México brincan a Estados Unidos, ¿no? O sea, no están por mucho tiempo aquí. Sí, perdón. No, bueno, sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, se les recibió a las chicas, estas niñas, genio que trabajan trabajaban en un laboratorio de robótica en Afganistán. Qué bueno que se les da asilo, pero bueno, lamentablemente en este país, como en Afganistán, también se matan mujeres, ¿no? Son 10 mujeres, son asesinadas diariamente. Aquí hay muchísimo machismo, no es comparable con el uso de la Sharia, esta ley musulmana en Afganistán, pero de todos modos existe la violencia de género, existen muchas trabas y problemas que se enfrentan en nuestro país, que enfrentamos las mujeres en nuestro país. Así es de que no es, digamos, no llegan al paraíso de las mujeres, precisamente las afganas que fueron acogidas. Es una buena iniciativa, pero esa sí da rédito político y luce a nivel internacional, y acoger en asilo a migrantes centroamericanos, no. De ahí la diferencia de parte de la Cancillería en este trato discriminatorio y desigual a nuestros hermanos y hermanos de Centroamérica. Así es, así es. Pues es un tema muy, muy controversial que estamos viendo con este tema de la migración en la frontera sur, y bueno, pues va a estar dando de qué hablar continuamente, pues porque esto no separa. La migración, ya lo comentaba Surya en alguno de los programas anteriores, esto no separa, ¿no? Y es de toda la vida, ¿no? La migración de un lugar a otro. Pero bueno, hasta aquí llegamos entonces el día de hoy. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos, que tengan un excelente resto de semana. Pásela bien esta noche de grito.
cuídese mucho y hágale caso al presidente, aunque sea cómprese un boletito de la lotería, no se agacho. Hasta entonces.